En 8 minutos. A veces la gente conoce a alguien. Tuvimos un Sé seminario, que son taller, amigos entrañables. amigo Panaful. Pero bien, ya hablaremos de la lluvia de estos días, de el fin de semana. En Navidades siempre se dan siempre hay como una agüita, el 24 y estos días. Así que cuídese. Laura Peña Izquierdo, para que la doña no se queje. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, está por acá con nosotros. Buenos días, bienvenida, Laura. Buenos días, Cristian. Gracias por la invitación a este programa. Un honor para mí compartir con ustedes en la mañana, Pablo. Buen día. Bienvenido. Gracias. Nunca quiso ser comentarista de diario, pero Tan rabioso optó por el programa de su madre, pero bien, vamos a perdonar por la sangre. Laura, la discusión sigue siendo la cesantía. Los políticos opinan, los trabajadores opinan, los empresarios también hacen lobby en el Congreso. Lo que quiero saber, para iniciar la conversación, es que hubo 2 años de conversaciones. Trabajador empleado, empleadores, con el Estado, o sea, el ministro de Trabajo, Así es. que es presidente de la Seguridad Social también. Entonces, cuando en la semana se dice que hay un consenso en el que no figura la cesantía, eso es que el acuerdo se somete, hay que respetarlo, o esto es que nosotros llegamos hasta aquí y como ejecutivo yo envío eso hacia allá, pero ese es un escenario, el Congreso, diferente donde todo el mundo puede activar. Llegamos hasta aquí, allí es otra cosa donde todo el mundo puede hacer lobby o expresar su opinión a partir de las consultas o las informaciones que pueda recibir el Congreso de los interesados. Quisiera ese contexto. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros cuando nos informaron que se iba a someter el proyecto al Congreso, nosotros inmediatamente pues enviamos una comunicación al Ministerio de Trabajo indicándole que realmente nosotros no habíamos terminado las conversaciones con relación a la cesantía y que nosotros albergábamos la esperanza de que en ese espacio del Consejo Consultivo del Trabajo, ese espacio tripartito en el Ministerio de Trabajo, que se convocara nuevamente para nosotros poder terminar esas conversaciones y tener realmente un código de trabajo donde estuviera el consenso del tema de la cesantía. Nosotros llegamos a tener un encuentro en el Consejo Consultivo del Trabajo donde pudimos discutir las diferentes opciones que nosotros habíamos puesto sobre la mesa con el tema de la cesantía. Se lo presentamos tanto al gobierno como a los sindicalistas. Sin embargo, esas conversaciones no avanzaron más que ese día. Entonces nosotros cuando ya nos informan que van a presentar formalmente el proyecto, que tengo que reconocer que todo lo que está realmente en el proyecto fueron temas consensuados, la jornada laboral, el tema de procedimientos, las vacaciones, la licencia de paternidad, todo eso sí fueron temas que duramos muchos años conversando y que llegamos realmente a feliz término. Pero nosotros como sector empresarial entendemos que para que haya una real modificación del código tenemos que discutir el tema de la cesantía. Hay muchos juristas que dicen aprovechen todo lo consensuado, que son grandes avances, y dejen el tema de la cesantía para dentro de un año. Pero caramba, o sea, ¿qué garantía tenemos nosotros que en un año nos vamos a volver a sentar con un tema tan difícil y tan complicado cuando en un año yo no puedo predecir qué estará pasando en el país que tenga más importancia Pero que el tema del no código de se trabajo? viola el acuerdo cuando ustedes hacen la gestión es ante que el Congreso. nosotros no hicimos un acuerdo de llevar el proyecto sin la cesantía. No. O sea, Y el nosotros Lo que queda es fuera. Sí, Sí, quedó. Esto no está dentro del consenso. De consiguiente, puede ser discutido en otro escenario. Exacto. O sea, nosotros lo que dijimos fue que queríamos discutir la cesantía en este momento. Claro. No que el acuerdo era, no, vamos a aprobar esto y después lo otro. No, nosotros nunca acordamos eso. Pero mira, chicos, aquí hubo algo que tiene que ver con tu amado Mario Benedetti, en aquello de que vamos a celebrar nuestros acuerdos y a posponer nuestros desacuerdos. Hasta ahí la cosa iba bien. Recuerdo aquel día donde el presidente en la reunión presenta todo lo que se va a hacer y dice que va a dejar La postergado cesantía. lo de la cesantía. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de cesantía y cuál es el argumento central de la patronal
en cuanto a no ceder en la cesantía, y el argumento también más fuerte que ustedes tienen de que después de la ley de la seguridad social hay una contradicción. Así es. Vamos a explicar el eso. relato de ustedes, por Sí. favor. Miren qué sucede. Cuando se promulgó el Código de Trabajo en el año 92, los trabajadores dominicanos no tenían protección social, no teníamos seguridad social. Entonces, los juristas laborales, buscando una protección social, pues llegaron a ese acuerdo de la cesantía, lo cual pues era correcto porque la cesantía es una indemnización que se le da. Perdóname el paréntesis, ¿significa que no existía antes del 92 la cesantía? No como existe ahora, pero, con el infinito en el tiempo, de que es 23 días por cada año trabajado. ¿Y antes cómo existía? Antes del 92. Tenía un tope la cesantía. Entonces se acordó tener esa cesantía 23 días por cada año laborado. Entonces, ¿qué sucede? Que era una protección social para que el empleado, cuando yo lo retiro de la empresa, tengo que indemnizarlo porque es una decisión unilateral del empresario retirar a ese empleado. Entonces ese empleado tiene que subsistir en lo que consigue trabajo. Tiene razón de ser la cesantía. ¿Qué sucede? Cuando se promulga la Ley de Seguridad Social en el 2001, que ahí adoptamos protección de salud, pensiones y riesgos laborales, empezamos a cotizar para que los empleados tengan una cuenta de capitalización individual que le va a permitir tener una pensión a futuro. ¿Qué pasa? La cesantía también se usaba para tú pensionar a un trabajador que estaba contigo 30, 40 años. Acumulaba esa cesantía, entonces al final de su vida laboral, yo como empresaria le decía, mira, te vamos a entregar tu cesantía para que eso te sirva para pensionarte. Pero ¿qué sucede? Ya una parte de eso lo tenemos cubierto con la seguridad social. Entonces, el 70% de la seguridad social lo financia la empresa. El 70%. Okay. Y en riesgos laborales lo cubrimos 100%, que es un 1% de la nómina. Entonces, ahí, con esta realidad de costos laborales aumentados, que incluso en la misma Ley de Seguridad Social, en el artículo 50, se hace un acuerdo de implementar el seguro de desempleo, que se iba a implementar gradualmente en 2 años, que nunca sucedió y esas conversaciones nunca más se dieron. Por eso es que nosotros albergamos de que, óyeme, si nosotros estamos en estas conversaciones ahora, vamos a terminarlas ahora, porque yo no tengo garantía de que en un año vamos a volver a sentarnos en la mesa. Sí, pero ahí entra lo que ustedes plantean, el salario de desempleo, que también hay temor de parte seguro del trabajador, el seguro de desempleo, más correctamente. Entonces existe el temor del trabajador que a la hora de la verdad se quede en el aire. ¿Cómo se puede resolver sobre todo esa desconfianza ante la ausencia de ese seguro? No, porque, óyeme una cosa, esto sería un acuerdo que nosotros lleguemos y se va a consignar en el mismo código. Cualquier acuerdo que nosotros lleguemos, sea que nosotros lleguemos a un acuerdo sobre un seguro de desempleo o que lleguemos a un acuerdo de un tope, porque recordemos que las cesantías son 23 días por cada año de trabajo. Sí. Vamos a decir un mes, a redondearlo por cada año de trabajo. Entonces hay países que han modificado su código laboral y han establecido topes para que esa cesantía no sea tan onerosa, sobre todo para la micro, pequeña y mediana empresa. Quizás la empresa grande pues tiene sus recursos, pero una pequeña empresa, cuando tiene que pagarle la cesantía a un empleado, o sea... Pero una pregunta, sí, a ver si te entiendo. Perfecto. Porque el decreto no me da la felicidad. Coloqué el seguro de desempleo y eliminé la cesantía. Okay. ¿Dónde están los fondos para ese seguro de desempleo? ¿De dónde van a salir? No, es una cotización mensual. El seguro de desempleo cuesta aproximadamente 1.8% de la nómina. Pero no entre 1.8 y 2%. Habría que crear, eso es lo que tenemos que discutir, hay que hacer cálculos actuariales para empezar con un fondo que dé origen a ese seguro de desempleo. Pero el seguro de desempleo se va a ir alimentando mensualmente, probablemente lo paga la empresa, eso es algo que hay que determinar, si es una parte de la empresa, una parte del empleado, son temas que nosotros tenemos que discutir. Pero es todo el sector empresarial que está haciendo este reclamo. Yo digo, a las grandes empresas le hace cosquilla el asunto de la cesantía, le afecta, tambalea la empresa, se desploma. Tienen un pasivo laboral, obviamente, proporcionalmente mucho más grande que lo que puede tener un pasivo laboral una pequeña empresa. Y hoy en día, ese pasivo laboral es un costo que tenemos. Una de las opciones que hemos planteado, que no afecta para nada al sector de los trabajadores, sino que será una conversación con el gobierno, es que nos reconozcan como deducible de gasto una parte del pasivo laboral.
Nosotros hicimos una consulta con unos economistas que nos plantearon cómo eso se podía hacer y que el sacrificio fiscal del gobierno era apenas de 1.000 millones de pesos, que entienden ellos que es algo que es factible, que es posible hacer, para nosotros lograr llegar a acuerdos con el sector que de te los lo trabajadores. reconozcan en la deducción de impuestos. Que nos permitan que una parte de nuestro pasivo laboral lo podamos poner como gasto, porque nosotros solamente podemos presentar como gasto el pasivo laboral cuando nosotros ejercemos el desahucio de un empleado. Ahí sí entra a gasto. Pero mientras tanto tenemos ese cúmulo que nosotros no podemos presentar para gasto. Entonces esa es una de las opciones que hemos planteado. Hemos planteado también la opción de la modificación del artículo 86, que tampoco afecta a los trabajadores con el tema de la cesantía. Esto significa, el artículo 86 habla de la cesantía. Nosotros tenemos que pagar la cesantía en un plazo de 10 días. Si la empresa falla en pagar en ese plazo, tiene que pagar un día de salario por cada día dejado de pagar. O sea, por cada retardo. Pero eso es indefinido en el tiempo. ¿Qué pasa? Los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores saben y conocen de esa penalidad. Retrasan los procesos laborales para que eso se vaya acumulando como una bola de nieve y lo que fue una demanda de 200,000 pesos se me convierte en 2 millones de pesos en el tiempo. Si un abogado defensor en este caso hace lo que llaman chicana para retrasar, Eso el juez lo da como válido ese retraso. Eso ha pasado muchas veces. O sea, el tipo se enfermó, qué sé yo, cualquier cosa. pretexto. No, a veces el empleado deja de ir a propósito, porque yo lo he vivido en mi empresa. En mi empresa han dejado de buscar el cheque para que ellos me demanden a mí porque yo no le entregué ese dinero. Pero Laura, porque hoy en día, claro que sí, claro que yo busco cada día que pasa después de esos 10 días es un día de salario, un día de salario por cada día, Laura, de retardo. A ustedes los patronos van cuesta arriba porque da la sensación que ustedes, perdóname, no digo que sea así, sí, pero el pleito público, el relato público lo han perdido, en el sentido de que la gente entiende que como una economía que crece 5 o 7%, que a los empresarios le va súper bien, que cada día este país está lleno de cuartos, entonces tú le quieres quitar lo que entiende el obrero, que es lo único con lo que se va a quedar. Déjame explicarle algo. ¿Cómo manejan ese relato? Eso es un buen planteamiento porque obviamente mucha gente lo ha preguntado. Nosotros no estamos solicitando esta modificación de cesantía para el pasado, sino para los empleos futuros. Pero es igual del país. No, porque nosotros estamos viendo que no hay creación de empleos, no hay emprendedores. Nosotros hicimos una encuesta junto con la OIT, que presentamos los resultados en este mes de marzo, donde el principal hallazgo fue que el principal obstáculo para emprender o para permanecer en la formalidad son dos: el anticipo y los costos laborales. Entonces, ¿qué sucede? Que el promedio que dura una empresa viva produciendo son 5 años. Porque después se van a la informalidad por ese tema de los costos laborales, tanto anticipo y los costos laborales. Entonces, nosotros tenemos que legislar para el futuro. Tenemos que tener una economía que cree empleo. Señores, la informalidad en nuestro país es un 56%. Mucha gente dirá, tenemos 10 años que esa es la informalidad promedio del país, 56, 57. Entonces, muchos dirán, esa es la informalidad en América Latina. No, el promedio de la informalidad en América Latina es un 51%. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos por encima de ese promedio. Nos parecemos más a Bolivia, a Ecuador, a Perú, que son economías que nosotros quizás no queremos parecernos. Nosotros quizás queremos ser un poquito más como Costa Rica, que es una economía donde la informalidad es menos de un 50%, una economía que atrae muchos capitales y muchos inversionistas, donde pueden establecerse empresas mucho más fácil, también por otros temas de educación pero y demás. Pero hay un dato que nos puede ayudar para la conversación, para la entrevista, es el porcentaje del 100% de los empleados formales que existen. ¿Cuántos pertenecen a las grandes empresas y cuántos al resto? Al el 95% de MIPYMES. Entonces, sin embargo, ahí quizás ha habido un error en su relato, porque lo que pasa es que gran parte de los dominicanos, cuando nos hablan de cesantía, tú piensas inmediatamente en la gran Claro, en la cervecería, y resulta que telefónicas y bancos son el 5%. Así mismo es. Entonces, cuando estamos hablando de cesantía, hay que poner la discusión diferente, porque es que hay un 95% que es la empresa es el tejido de mayor. 4, 5, 8, 10 empleados que no tiene ese colchón que tiene ese 5%. No lo tienen. No lo tienen. Yo creo que pero precisamente, precisamente cuando nosotros fuimos al Senado,
fuimos acompañados de Codopyme. ¿Dónde están la mayoría de estas empresas? Y ellos pudieron expresar los grandes problemas que tienen con sus empleados, con el tema de la cesantía. Estamos conversando con Laura Peña Izquierdo. Izquierdo. Hijo de doña Subrayado, presidenta de la Junta Directiva Con de la nombre propio. Conferencia Patronal de la República Dominicana, Copardón. Laura, ¿cómo impactó o cómo lo ven ustedes esta suspensión de nueva o de reforma fiscal tributaria que hizo el gobierno de tener esto? Habían ya unas proyecciones. Sin embargo, todo sigue discurriendo a nivel económico y político. ¿Cómo los impacta a ustedes? Ya vemos en un punto que tiene que ver con la cesantía, pero lo demás, anticipo, informalidad y sobre todo pactos que que se firmaron, pero que no se ejecutaron. Pacto eléctrico. Miren, el tema de la reforma por la modernización fiscal tenía sus inconvenientes grandes porque a quien más afectaba era la clase media trabajadora del país. Entonces, bueno, nosotros nunca dijimos como patronal que se retirara, sino que se modificaran algunos aspectos que afectaban a esta clase media del país. Sin embargo, la decisión del presidente al final fue retirarla, que nosotros pues respetamos su decisión. Él dice que no va a someter ninguna otra, no sé por qué vía, porque hay que hacer algunos cambios y todo el mundo lo reconocía. Entonces, bueno, lo que pasa es que realmente cuando se hicieron esas vistas públicas, hubo ahí manifestaciones realmente muy fuertes en contra del gobierno. Su propio partido. Sí, entonces, nada, él tomó su decisión, probablemente fue una decisión consensuada con los ministros más cerca de él, pero sí tenía que revisarse esa reforma. Había un punto que era el tema del anticipo, que eso sí era algo que mejoraba muchísimo lo que yo conversaba ahora, que es el gran reclamo de las pequeñas y medianas empresas, de que el anticipo es muy oneroso. No, eso estaba incluido en la reforma fiscal, pero todo se echó para atrás y no hay... Las MIPYME sigan odidas con H. Igualito, que tú tienes que pagar el anticipo tomando en consideración el año anterior. Si te fue muy bien el año anterior, tú pagas un anticipo en base a un año bueno, cuando quizá este año no es bueno. Entonces, eso definitivamente es algo que hay que cambiar. Volviendo a esta cesantía, el sector empresarial no está solicitando que se elimine del todo. Jamás. Jamás. Qué bueno que me haces la pregunta. Una forma de graduar la situación. Sí, mira, se ha malinterpretado mucho lo que el sector empresarial plantea. Muchos medios y muchos titulares salen, el sector empresarial quiere eliminar la cesantía. Jamás. Nosotros lo que entendemos es que hay que modificar la cesantía, cambiar el esquema para que no sea un esquema tan costoso para las empresas, sobre todo, como dije, la pequeña, la micro y la mediana. Nunca eliminarla. La que pueda más que pague más. ¿Perdón? La que pueda más que aporte más. Mira, nosotros leí hace poco en la prensa una propuesta que hacía, no me acuerdo si era un economista o un medio, donde que hubiese diferentes esquemas de cesantía dependiendo del tamaño de la empresa. O sea, pero es que eso no se puede aprobar así, porque si no, tú tienes un trabajador que entonces va a querer trabajar en la que más cesantía le dé. ¿Me entiendes? Pasa igual que con el relajo de los salarios. Entonces va a haber algo desleal. Eso va a ser una competencia desleal. Entonces, no, eso no es un planteamiento nuestro. Nosotros tenemos planteamientos muy claros. Muy claro el tema del pasivo laboral, que se nos reconozca. El tema de la modificación del artículo 86, que se iguale a como es el artículo 95 y 101. ¿Qué tienen esos artículos? El artículo 86, ya le expliqué que es el tema de la cesantía, de que cuando tú no lo pagas en ese plazo, tienes una penalidad un día por cada día un día de salario por cada día de retardo. Los artículos 95 y 101 que hablan de la dimisión y del despido tienen un tope de 6 meses para esos artículos. Entonces nosotros pedimos que el artículo 86 tenga un tope también de 6 meses, o cualquiera que sea el tope que podamos llegar a un acuerdo, pero que no sea indefinido en el tiempo. Esos son los temas que nosotros hemos propuesto. Hemos propuesto el tema del tope de años o tope de salario. Se ha malinterpretado el tema de salario, del tope. Nosotros habíamos planteado 10 salarios mínimos del sector, pero no para que la persona tenga ese tope de cesantía, sino para que esa sea la base del cálculo. Vamos a poner un ejemplo. En la gran empresa el salario mínimo es 25,000 pesos. Si multiplicamos eso por 10 son 250,000 pesos para el cálculo de la cesantía. ¿Qué significa eso? Que solo se afecta el que gana más de 250,000 pesos. Por debajo de eso, que es el 95% de la población, no se toca, quedaría igual su cesantía.
Y otro punto importante, cualquier modificación de ley no es retroactiva. Los derechos claro que adquiridos no. se van a Por respetar. supuesto. Porque hay gente que me dice, ay, por favor, que no me toque mi cesantía, yo tengo 20 años en esta empresa. Es que a usted se le va a pagar su cesantía de acuerdo al Código Laboral de 92, porque su contrato de trabajo se hizo bajo ese código. Esto solamente afectaría a los nuevos contratos de trabajo si se modifica la cesantía. Los actores que están en esa mesa de discusión, esa mesa tripartito que tú dijiste, posiblemente cuando tú no habías nacido, estaba muy jovencita, ya ellos estaban ahí. Así es. Me refiero a mis mi grandes amigos, Alessandra, Gabriel del Río, todos ellos. Sí. No hay una especie de trampa política o de imagen de que ellos cedan algo que sería como su debacle ante la opinión pública, de que ha habido y el propio ministro de CAN, que en su gestión es donde se le ha quitado los derechos a los trabajadores. Miren, ¿Cómo una ustedes cosa. manejan esa parte Yo del relato? Sí, yo, por la experiencia que he tenido en el Consejo Consultivo del Trabajo, los logros y los acuerdos a los cuales hemos llegado, realmente yo quizá no pensaba que se podían lograr, pero tengo que reconocer que el ministro ha sido un gran mediador entre las partes, y albergo la esperanza de que en ese espacio tripartito que quizá pudiéramos tener nuevamente ya en el Congreso, si es que el Congreso lo quiere hacer así, que nosotros podamos realmente llegar a un acuerdo, pensando en el futuro, pensando en el país, pensando en la economía. Es algo que ellos ojalá que puedan pensar y aterrizar. ¿Qué van a hacer si no lo aprueba? Si el Congreso lo aprueba tal cual se envió. No, nada, aceptarlo, que no hay nada que hacer, no tenemos de otra. Nosotros no No amenazamos va a tomar como gobierno. ellos, nosotros no amenazamos ¿Y qué como podría ellos. significar esto? La República Dominicana tiene un grave problema de generación de empleo, porque hay un autoengaño. Primero, los informales, y segundo, los empleos del gobierno, que a veces son ingresos mensuales para X cantidad de personas. Así es. Lamentablemente. O sea, que el empleo sector privado formal, yo no sé por dónde anda, pero debe estar muy mal. Porque cuando se habla del 56 de informalidad. es todo. Es que pensando en un Pensando 44 en la economía completa. con el Estado. Así es. Si tú mides la informalidad fuera, quitándolo del Estado, son palabras mayores. Entonces, Sí. esto que estamos hablando de cesantía, ¿verdad? ¿Qué tanto podría afectar o impedir o frenar los esfuerzos por bajar la cuesta esta de la informalidad? Bueno, probablemente no nos ayude y puede ser que aumente la informalidad. Porque cada día más tú ves a los emprendedores que dicen, no, yo mejor trabajo en mi casa, porque no tengo que pagar ni seguridad social, no tengo que pagar Infoté, vacaciones, bonificación, regalía, o sea, son muchas. O sea, la carga laboral de una empresa en el primer año de un empleado es 54%. Por encima de ese salario nominal, un 54%. En el tiempo, cuando ese empleado va haciendo carrera en esa empresa y llega a tener 20 años, la carga laboral de ese empleado se convierte en un 200%. ¿Qué me Entonces, garantiza a mí? es imposible que nosotros podamos crear empleos. Laura, ¿qué me garantiza a mí que tú como empresaria no vas a tomar, si elimino esa carga, ese pasivo No eliminarla, laboral, la modifico. Vamos está bien, sí, pero la elimino, la reduzco, porque por lo menos le pongo un tope. Claro. Si ese pasivo laboral que ya tiene un tope, esos beneficios que tú obtienes, en vez de crear más empleo, no van a generarte una mayor renta para comprar villas, para comprar carros, para comprar mucho. Aquí hay empresarios que tienen la misma empresita de 30 años, pero tú ves su patrimonio personal y es inmenso. No, ¿Qué me yo estoy garantiza segura que va a haber un crecimiento real del empleo formal? Yo estoy segura que el empleo formal va a crecer. No solamente que se van a crear más empresas, vamos a decir, sino que en las mismas empresas que tenemos hoy en día, nosotros vamos a poder crear más puestos de trabajo. Porque ¿Con el mismo mercado? sí, señor. Yo Porque se lo el puedo mercado te garantizar. limita. Se lo puedo garantizar. Muchas veces nosotros como empresarios vemos el presupuesto y sabemos que quizás necesitamos 2 o 3 empleados más en un área. Y decimos, bueno, es que estos 2 empleados no solamente me significan su salario, tengo que multiplicar esto por toda la carga laboral que tengo obligatoria mensual
vamos a esperar eso, vamos a contratar uno ahora, otro el año que viene, etcétera. Realmente limita los presupuestos, la carga laboral. E incluso yo albergo la esperanza de que si tenemos esos topes donde yo pueda ya tener un presupuesto cierto en el tiempo de lo que me puede costar un empleado, nosotros podemos mejorar salarios. Eso también es algo que se puede ver en el futuro. Laura, de otro lado, y este MAC, eso está en el contexto de lo que voy a plantear. La ley de seguridad social, ¿qué cosas se pueden mejorar? La ley tiene ya 23 años. Hay discusiones, Sí. el tema de ARS, el tema de las AFP. Hubo un momento hace 2, 3 años bastante duro, Sí. de gran confrontación. Y en ese momento uno comentaba, mire, si hay mejora, decíamos a la gente del sector empresarial, es mejor incluso que ustedes tomen las iniciativas porque es preferible cambios que puedan satisfacer el conjunto de reclamos, una parte de estos, a que haya una ruptura, a que nos quedemos sin la ley y sin la cosa que había anteriormente, que era mala, muy mala. Así es. Entonces, ¿qué cosas podemos mejorar de esta ley con relación a la FP-ARS, pero en sentido general? Mira, Cristian, yo creo que antes que una modificación, nosotros lo que tenemos es que aplicar algunos aspectos que están consignados en la ley que no se han puesto en vigencia, Okay. como es la atención primaria. La atención primaria en salud cada vez se hace más necesaria para la sostenibilidad financiera del ¿Y sistema. quién es que le impide? Nosotros no entendemos por qué es que no se ha implementado. ¿Por qué? Porque el sector privado, en el régimen contributivo, porque a veces se piensa que hay que buscar grandes capitales para esto, que el Estado tendría que ponerlo, no es el sector, no es el público, es el privado que tendría que implementar y habilitar estos centros de atención primaria, donde ya hay muchos inversionistas que tienen las estructuras, lo que están esperando que se puedan habilitar y que se dé formal inicio a la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Es un lugar donde yo puedo atender de manera rápida Lugar de y referencia. menos costosa Una referencia. médicos Pero familiares. dicen que el sector privado y vinculado a profesionales de la A las medicina y el clínicas. mismo gremio no quieren porque desean que se siga yendo directamente a los grandes, A los especialistas. a los Sí. especialistas y que por ahí es el problema. Bueno, cuando se desde el inició, ámbito privado y quizá desde el miedo del sector público. miren, cuando iniciamos el Seguro Familiar de Salud en el 2007, se aprobó iniciar sin los centros de atención primaria porque los médicos pues se quejaron de que no iban a tener a los pacientes yendo directamente al especialista. Ir a especialista es un error. En ningún sistema de seguridad social tú vas directamente al especialista. El 80% de las dolencias que uno pueda tener, la puede atender un médico familiar, se puede atender en la atención primaria y se hace menos costoso el sistema. Porque aquí tú vas a un médico especialista y te da inmediatamente una cantidad de laboratorios y estudios de diagnóstico que cuestan mucho dinero al sistema y que probablemente no lo necesitas. Entonces, ¿qué se quiere con ese centro de atención primaria? No es solamente para la sostenibilidad financiera del sistema, sino también para la calidad de la atención de las personas, porque estos centros se van a localizar o cerca del trabajo o cerca de los ¿Son hogares. públicos o privados esos centros de atención primaria? Serían centros privados, porque el régimen contributivo Ah, ahí va. utiliza los centros Los privados. médicos te van, lo que ha Pero dicho los Entonces, igualmente- la médicos. resistencia es en el sector No, privado. no, lo que ha dicho el médico que si tú manejas No, el centro. Perdón, viene del sector público, porque quien tiene que habilitar los centros de atención primaria es el Está Ministerio bien, de pero Salud lo- Está Pública. bien, pero la resistencia, los Laura. intereses están en el sector privado, aunque No necesariamente. yo no voté por médicos ni dueños de clínicas. O sea, el Estado que tiene que La garantizarlo. resistencia ha estado en los médicos. Lo que dicen los En los médicos. médicos. En los médicos, porque Sí, los sí, médicos oye, son los Cristian, especialistas. Lo que dicen los Son médicos los es grandes que Sector privado. afectados. tú tienes el centro de atención primaria, ¿verdad? Tú Sí, como una empresa correcto. privada. Ujú. Lo que dicen los médicos, los especialistas, es que ellos van a pasar a ser empleados tuyos. Él va a decidir del centro de atención primaria a qué especialista te manda y cuál no. No ¿A qué necesariamente, ¿a qué tipo? ¿A Pero qué no a tipo? qué Sí, está bien, pero- especialista. Te van a decir, si yo voy con una dolencia de dolor de cabeza, suponiendo, Está bien, pero tú vas a Pero, manejar. me van a mandar al correa de neurólogo. Al transmisión. neurólogo. me van a al mandar al neurólogo, pero no, No te voy a decir a X. quién. No, imposible. No, pero hay un porque dato- ahí yo tengo libre elección de proveedores. No Pero me hay tienen que un dato obligar. fundamental. Ok. Un dato que aquí está el meollo. El 85% de las consultas que hace un ciudadano al médico las resuelve un médico general con 3 caballos. Sí, eso mismo fue lo que Ahora,
Hay un 15 que ahí entra José Joaquín Puello, entonces llámate a la doctora Catherine, que tú tienes una gastroenteróloga y un lío, una cosa. Ahora el 85%. Y el ahorro que eso significa, porque hay un asunto de protección. El médico, quizá por otra cosa, quiero pensar bien, que por protección, por ejemplo, el médico te manda una resonancia magnética nuclear que él puede resolver con una radiografía. Pero él quiere... Pero es lo pensando que está bien. sucediendo, eso es lo que está pasando. Entonces hay que sincerizarlo. El problema está en que los gobiernos dominicanos no quieren gobernar, no quieren tomar decisiones que afecten élites, sea la empresarial, ustedes, sea los médicos, los dueños de clínicas, que también van a ser afectados. Así es. Bueno, nadie se quería, en el 2007, cuando yo decía que cuando inició el Seguro Familiar de Salud, nadie se quiso echar el pleito frente a los médicos, porque se inició el Seguro Familiar de Salud, obviando la atención primaria y diciéndole a todo el mundo, ok, seguridad social, pero yendo directamente al especialista. No hay sistema de seguridad social en el mundo que vaya directamente al especialista. No. Nosotros hemos querido hacer un sistema utópico que no existe en ninguna parte y que nos está costando mucho dinero. Entonces nosotros lo que abogamos es porque inicie la atención primaria, no hay que modificar la ley. ¿Pero qué lo impide? Porque eso está consignado. En el caso, está en la ley. ¿Qué en el impide caso su de ejecución? AFP, ARS, En caso de AFP, miren, y ARS, tampoco hay que modificar mucho la ley. Aquí se necesita educación previsional para que la gente entienda cómo funciona el sistema. Porque aquí la gente nada más habla y repite lo que dice el otro. Ese sistema no sirve, yo estoy dando un dinero ahí, yo estoy dando un dinero porque el 70% lo está financiando la empresa y el 30% lo pone el empleado. Yo no cuento con nada, ese dinero yo no tengo acceso a ese dinero, pero es que señor, es para su pensión, no es para que usted lo use ahora. Entonces ustedes quieren volver al sistema anterior donde la gente no tenía pensión y tenía que vivir de sus hijos. Entonces por lo menos ahora tenemos un sistema donde la cuenta de capitalización individual es lo único que se lleva el empleado, no importa dónde vaya, es mía, está mi nombre. Laura, pero también el sistema no tiene mucha culpa en el sentido de, aquí decimos siempre, si no me das información yo me la invento. Claro. Entonces aquí el sistema Es no se ha preocupado de explicarle, mire señor, usted gana 80 mil pesos, usted lo que paga es un 2%, por consiguiente, si usted trabaja los 360 meses, y usted lo que paga son el 2%, usted no puede pretender que le van a dar 100 mil pesos. Así Cuando le llegue la hora de la verdad, de esos 80, a usted le van a tocar 14 mil, 16 mil pesos. Entonces usted va a pensar, me engañan. No, usted no lo engañaron. Ahora, son las autoridades que tienen que adelantarse a eso. Señores, eso que yo acabo de explicarlo mejor, que ellos son los que saben. Pero, venir a estos programas, pedirnos. Laura, pero señores, el gran problema de Chile fue eso. Claro. Que pasaron los 360 meses, los 30 años, la gente empezó a pensionarse y decía, y esta es mi pensión. Nunca le explicaron cómo era que funcionaba el sistema. Entonces, necesitamos educación financiera y previsional para que la gente entienda. Decir, yo quiero ahorrar más. Yo en vez del 2, yo voy a pagar un 6. Quítenme el 30% de mi ingreso y métanlo ahí para cuando yo me ponga viejo me salgan no los 18, sino que me salgan 25. Y es posible eso. No sé hasta cuánto va a llegar, 40, 30. Esa contribución se puede. adicional. Incluso los estados de cuenta de algunas AFP tienen una coletilla debajo que dice, si usted aporta un 1% de su salario, va a tener entonces un crecimiento en su cuenta de tanto. Pero es que la gente no se sienta a leer. No se sienta a analizar. Y la orientan debidamente. Exacto. Bueno, tienen campañas de orientación adecuada. Falta información, mucha información. Lo otro fue el que se entiende, Laura Peña Izquierdo está representando a la directiva de Copardón, que hubo mucho copiar y pegar también del sistema chileno, poca explicación y todos no tenemos el mismo nivel educativo, entonces es complicado y los años han pasado también. Eso es así, mira, yo pertenezco al Consejo Nacional de la Seguridad Social, representando al sector privado, y muchas nosotros hemos puesto en la mesa el tema de la educación. De hecho, el gerente general, Edward Guzmán, ha puesto mucho énfasis en iniciar esa educación del sistema para que la gente lo conozca, para que la gente conozca sus derechos,
para que conozca cuáles son sus deberes, porque donde hay derecho hay deberes también. Entonces, hemos iniciado, por ejemplo, con la Pucamaima, a empezar a preparar, a formar los docentes para que puedan transferir esa información, y eso tenemos que seguirlo replicando en el país completo. Falta mucho todavía, tenemos que poner mucho más esfuerzo en hacer esto, pero tenemos que valorar el sistema que tenemos. En la parte de salud, por ejemplo, tenemos un sistema que no discrimina ni por enfermedad, ni por edad. O sea, tú puedes entrar a una persona que es diabética, una persona que es hipertensa, que un seguro privado no te la va a aceptar o te le va a poner una condición de que no le cubre tal cosa. Entonces tenemos que valorar eso en su justa dimensión. Personas que puedes entrar con 80 años. ¿Quién te asegura en un sector privado una persona con 80 años? Analízame el veto. En ese consejo que tú mencionas, Sí. ¿por qué es el sector privado que tiene el veto? No, Todos todos tenemos el veto, los tres tres sectores. tienen. Es una mesa tripartita donde están los sindicalistas, donde está el Ya. gobierno, donde está el sector Y los tres privado. tienen el veto. Y los tres tienen el mismo porque esa derecho no es a la veto. información que se ha dado. Rusia, China y Estados Unidos. Eso tenemos los tres, tenemos el derecho al veto. Al veto. Y es importante aclarar que eso, para mantener lo que es la democracia en el sistema, se debe de mantener, porque este sistema lo financiamos las empresas y los empleados. Entonces el veto nos corresponde a los dos, más el gobierno, que es el que dirige el Consejo de la Ya. Seguridad Social. Laura, lo relativo, eso, ¿dónde ubicarlo y cómo cambiarlo, mejorarlo? Si es una información equivocada, pero ocurre que cuando más las personas necesitan el seguro médico se le quita. Ah, sí. Que Cuando al lo final de sus pensionan. días son pensionados y se les retira. Sí, ese es uno de los problemas, sí, que hay que corregir Porque cuando eso, se es establece. es una barbaridad. Sí, pero es por falta de mecanismo, de cómo nosotros podemos entonces mantenerle, de acuerdo al costo que tiene en esa edad, el seguro familiar de salud. Si la persona sale de la nómina, ¿cómo yo puedo? Ustedes saben que a través de la nómina y a través de la Tesorería de Seguridad Social es que se paga la Seguridad Social, y de ahí se dispersa el dinero tanto a las ARS como a las AFP y a riesgos laborales. ¿Cómo mantener a esa persona, cómo pagaría la persona su seguro de salud si no está en la nómina? Entonces, estoy de acuerdo que hay que corregirlo porque es cuando más se necesita el seguro de salud, y además de que es imposible que yo pueda asegurar a una persona con 70 o 80 años. Entonces tengo que de alguna manera lograr mantener su seguro familiar de salud, sea descontándolo en el futuro de su pensión, buscando el mecanismo, o descontarlo de una cuenta de ahorro. ¿Entendiste, Pero Pablo? sí hay que hacerlo. Se para darte definitivamente. tranquilidad a ti, Pablo, eso que está diciendo ella. A veces no es de educación, es información, no es educación. Porque tú puedes ser Laura, un gracias. analfabeto y a ti te pueden explicar. Usted lo que está ahorrando son un 2%. Si son 2%, ahora usted gana tanto, le va a tocar tanto. La única manera de que usted, cuando se pensione, se le dé más de X cantidad, es que usted en vez de ese 2% lo lleve al 12%. Entonces, esto es como las leyes de tránsito. Pero perdón, Laura, es que, gracias. perdón, Dame datos. si me dejan decir una Vámonos, cosita vámonos, más, por favor. no es magia que se hace, es matemática, Pero es finanza. Entonces hay que explicar eso. Mucha Es un gente asunto de ignorancia. tampoco, y Eso mucha es cosa gente elemental. escucha, me van a pensionar con un 28% de mi salario. La tasa de reemplazo promedio del sistema entero anda por 28-30%. ¿Pero por qué da eso? Porque hay una cantidad de empleados que entran y salen del sistema y no están aportando constantemente, sino que entran a la formalidad y salen a la informalidad, y eso hace, cuando usted sale en la informalidad, no está aportando a la seguridad social. Entonces eso disminuye lo que yo voy aportando en mi sistema. Es una cuenta de ahorro, señores. Funciona tal cual una cuenta de ahorro. Hay que alimentarla para tener más pensión. Laura Peña Gracias. Izquierdo, presidente de la Yo no sé el Confederación papá, pero la Patronal, ha inteligencia estado de la mamá. con nosotros. Gracias, Laura. Gracias por esta por la invitación. participación importante, Sí. precisiones, buena comunicadora. Muchas Buena gracias. empresaria, vocera de la Confederación Patronal y integrante del Consejo de la Seguridad Social. Hablaste de información y de orientación Chico. adecuada Chicos, no deje pasar, no le deje pasar. y de utilizar los instrumentos adecuados, las herramientas adecuadas. Así Es mismo. inevitable, Así es inevitable. Así es. Entonces, cuando en tu empresa, Laura, en tu apartamento y si hay casa fuera de la ciudad, es importante mantenerla bien arregladita. Si hay una puerta que se debe una vez actuar, porque por ahí comienzan las cosas, la puerta, y hay problemas. Entonces, para eso, tú requieres las mejores herramientas, los mejores equipos. Y están ahí
San Martín 183, próximo a la avenida pues ya Máximo lo sé. Gómez. Yo quise evitarlo, pero no hay manera. Que el señor marido vaya el A sábado. la en mañana, derecha. no ponga la No, hora exacta. ella es la activa. No. A mí Ella no le me puede gusta decir la también. ferretería. Hoy para Hoy qué ella está le el marido. ella le Hoy dice, para qué está el marido. Pero- entonces dile a él, Laura, que ahí en la San Martín 183, a la derecha, hay un letrero grande que dice materiales industriales. Ah, sí, Material industrial. Si le Ya. dice que Ok. te mandamos desde aquí, tiene que decirle eso a él. Desde a diario le van a dar una rebaja sustancial. Pero muy bien. Excelente. Un 50% de descuento, algo así. No 50, pero No considerable. tanto, Pero Considerable, considerable. considerable. Ustedes tienen dinero, pero siempre es bueno una rebajadita, porque eso es así. Gracias. Bueno, le damos las gracias a Laura Peña Izquierdo, presidente de la Confederación Patronal. Continuamos.